Muy bien, bueno, hay mucho trabajo, pero lo que están faltando son materiales y el presidente también habló de este tema, el presidente Alberto Fernández. Y por eso también vamos a hablar de este tema con la contadora Virginia Majuan para hablar precisamente de esto, Virgi, una ley de abastecimiento contra los acaparadores, tal como lo llamó Fernández. Sí, así es. Eso anunció hace unos días, en realidad todavía no hizo nada. Pero sí, la realidad es que hay una ley de abastecimiento que se llama desde el año 74. Ya se ha intentado utilizar en otras épocas, pero bueno, para resumir un poco, ¿para qué sirve esta ley y cuál es la utilidad? En contextos normales y no normales para la Argentina, normales en general, donde no hay inflación, cuando se demanda mucho un producto, ¿sí?, o un servicio, ¿qué pasa? Los precios obviamente suben. Después esto hace que se invierta más en producir ese producto, porque obviamente es rentable, hay más oferta de ese producto y por lo tanto los precios ahí tienden a bajar, porque el consumidor tiene para elegir dónde comprar. Si esto es lo normal y lo natural, la ley de la oferta y la demanda, ¿sí?, se acomoda de manera natural. Ahora bien, hay ciertos casos como por ejemplo los monopolios naturales que se llaman, como es el tendido eléctrico, una obra de gas, por ejemplo. En ese caso, sí, el Estado tiene que intervenir y poner valores y poner precios, porque como no hay competencia, no hay gente que después diga, bueno, hoy voy a fabricar tendidos eléctricos, en ese caso entonces el Estado sí regula los precios dando un tope, ¿sí?, para que no sea algo excesivo y obviamente todos lo puedan pagar, ¿no es cierto? Pero no hay oferta y demanda, en ese caso el Estado interviene. Y después ya tenemos los casos como en la Argentina, en el 90% de las veces que vivimos en contextos inflacionarios, ¿sí? Algunos llaman una economía mal manejada, pero lo cierto es que todavía no se ha dado con quien maneje la inflación argentina, que viene de varios periodos ya. Y bueno, en el caso de cuando hay inflación, obviamente hay gente que se aprovecha y se elevan los precios por encima de a lo mejor lo que debería costar o lo que debería valer algo de un producto o un servicio. Entonces el Estado tiene que intervenir y fijar precios máximos, obviamente. Lo que pasa que como es algo un poco artificial para el mercado, no tiene una vida a largo plazo, porque no se produce este acomodamiento que les decía recién de que va a haber gente que invierta más, entonces hay más ofertas y baja el precio. No pasa esto porque está fijado de manera artificial por el gobierno. Pero lo cierto es que se puede, que el Estado lo puede hacer, y en este caso, como es en el de la construcción, que faltan los materiales, se está hablando, lo que se dice en todos lados, es que los materiales están acaparados, como bien decíamos con Joaquín, por las grandes industrias esperando que el precio suba, ¿sí? Entonces, en este caso, el gobierno, ¿qué quiso hacer? O sea, ya venía anunciando hace tiempo que quiere reactivar la economía a través de la obra pública y de la construcción, y no se puede, ¿no es cierto? Y lo bueno de reactivar a través de la construcción es que se reactivan los sectores más bajos de la economía, ¿sí?, aquellos que viven de eso, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la ley prevé que el Estado puede, además de fijar precios, pero no sería en este caso, sino que intervenir y sancionar, allanar los depósitos donde están estos materiales y obligarlos a vender, ¿sí? Dentro de las sanciones hay un montón de sanciones que puede aplicar el Estado para obligar a esta gente. Tienen que ver con multas, con clausuras, como inhabilitar para el comercio, hacer que se caiga una concesión con el Estado, ¿sí? Entonces, la verdad que en este momento se necesita que el Estado haga este tipo de intervención para que se pueda reactivar la construcción y así la economía también. Exactamente, bien. Y hay que destacar algunas cosas, que algo ya lo dijiste superficialmente, Virgi, que esto apunta a los grandes concentradores y formadores de precios. No es el corralón de acá a la vuelta o el que está en la esquina, el del vecino, el del pueblo, el de la ciudad. Son las grandes empresas que acaparan y tienen la posibilidad de formar precios. Y lo que decíamos, si bien dice allí que es impulsada por el presidente Fernández, en realidad es una ley vieja, pero que ha reflotado en función de esta situación también. ¿Qué te parece si hablamos o escuchamos el testimonio de uno de los propietarios de corralones de morteros para que nos cuente cuál es la realidad que están viviendo aquí con respecto a esto, con la falta de materiales? Así es. Se está dando que la gran demanda que hay, muchas fábricas están sobredemandadas y algunas que otras no están queriendo vender. Por el momento hay algunos faltantes, pueden ser algunos hierros, ladrillos comunes y viguetas. Esos son los tres materiales que hoy por hoy están en falta. Hace unas semanas atrás no había arena fina, que parecía imposible porque el río Paraná trae arena a 2 manos y lamentablemente estaban de paro los trabajadores de los buques embarcados
que sacan la arena y no había arena fina. Después los otros materiales está habiendo, hay mucha demanda, por eso hay algunos faltantes, pero en general no tanto. Creemos que esto va a seguir por un tiempo largo, hasta que no se acomode toda la economía. Y esto comenzó un poquito con la pandemia. Las fábricas restringieron la producción, muchas estuvieron paradas, muchas tenían stock, lo fueron liberando y bueno, cuando se les terminó el stock tuvieron que empezar a producir, pero están produciendo muchas a un 30, un 40% de la producción, lo que hace que por ahí haya faltantes. Por ejemplo, viguetas, estamos con una demora de 3 meses, más o menos. Hierros, están mandando las medidas más usadas, se están entregando, lo que pasa es que no entregan las medidas más chicas, y para la construcción se necesitan chicas y grandes, no únicamente las grandes. Están con una demora de 60 días, más o menos 45 días. Y las subas son constantes, lamentablemente en este país, con este contexto, sumado la pandemia y todo el descalabro que hay con el tema del dólar, los materiales están aumentando todos los meses. Estuvimos hablando ya con varios de los grandes proveedores y ellos estiman que hasta fin del año que viene vamos a estar así. Así que le pido a todos los arquitectos, albañiles y todos los referentes a la construcción que tengan paciencia porque lamentablemente se piensa que hasta fin del año que viene va a estar de la misma situación que ahora. Bien, Virgi, ahí estamos viendo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación que se vive aquí a nivel local? Sí, así es. Bien decías vos, esto tiene que ver con las empresas que están en Buenos Aires y los grandes o fabricantes o importadores de los productos, ¿sí? No con los corralones de acá de la ciudad que bien sabemos que tienen comprometidas ventas y realmente no las pueden afrontar por esto, ¿no es cierto? Por la especulación de los grandes proveedores. Totalmente. Pero de hecho esto en realidad ya se ha intentado utilizar otras veces, ¿sí? Por ejemplo, en el gobierno de Mauricio Macri había falta de combustible, perdón. Sí. Aumentaban todo el tiempo el combustible, ¿sí? Nadie se olvida de eso. Y bueno, en ese caso se amenazó también con utilizar la ley de abastecimiento, pero se logró un consenso y se congelaron los precios por X tiempo, ¿no es cierto? Sí. Y también en el 2012, que esto también me acuerdo, había pasado con la yerba mate. No había yerba porque también estaban especulando, había aumentos entre el 40 y el 150%, una locura lo que costaba la yerba en ese momento. Sí. Y en ese gobierno de Cristina Kirchner también se dijo, bueno, o ponen la mercadería o se aplica la ley de abastecimiento, que como les decía, implica sanciones muy severas que perjudican mucho a los productores y allanamientos sin órdenes judiciales, una intervención agresiva del Estado. Exacto. Por eso siempre se amenazó, pero no se llegó a claro. Sí, totalmente.